Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos nuevamente a Bitcoin Moneymaker. Qué bueno que estén aquí. El día de hoy, como ya se puede observar en el fondo de la pantalla, vamos a estar mirando, por supuesto, a lo que está sucediendo con Bitcoin, especialmente ya que el día de ayer fueron anunciadas las cifras por parte de los Estados Unidos en cuanto a la inflación. Así que ese será nuestro tema para el día de hoy. Así que bueno, empecemos. Y para darnos un vistazo más en detalle, vamos a estar mirando un par de indicadores. Empezamos aquí con nuestra gráfica de 4 horas, donde como ya puedes observar tenemos nuestra señalada el patrón o la formación de una banderilla Osuna de la que ya les he hablado en videos anteriores. Aquí no ha cambiado mucho, como pueden ver permanecemos justo todavía dentro de este canal que se está formando. Como pueden ver, mucha resistencia aquí en la parte superior. También hemos tenido, por supuesto, buena hasta ahora, buen soporte en la parte inferior. Y el día de ayer, cuando fueron anunciadas las cifras de la inflación en los Estados Unidos, como ven, hubo un buen rebote aquí en el contexto de 4 horas, justo sobre nuestra línea de soporte que se encuentra justo a este nivel. Y como ven, pues esto causó que el precio lograse subir un buen porcentaje, alrededor de casi $2,000. Y bueno, eso por un lado. Más sin embargo, algo que hay que anotar aquí es que, como se dan cuenta, de todas formas, nuevamente entran las líneas EMA en juego, causando que el precio no logre avanzar mucho más. Aquí, como se nota, ya la línea 50 EMA fuertemente brindando esa resistencia. Es por ello que es muy probable que vuelva nuevamente el precio a bajar a la parte inferior de nuestro canal, confirmar soporte y formar así quizá un doble fondo. Ahora, esto sería obviamente el mejor de los casos, que se forme aquí este doble fondo, es decir, un patrón W que dé ese impulso que se necesita para que Bitcoin nuevamente se monte por encima de las líneas EMA. Algo parecido a lo que ya tomó lugar, como vemos, hace un par de días aquí, ¿no? En este lugar, hace un par de semanas. Y quizá de esta manera lograr por fin romper con la línea de resistencia en la parte superior de este canal. Aquí, como ven, ya hemos tratado de hacerlo varias veces sin ningún éxito. Sin embargo, yo digo que aquí la presión para que caiga es todavía más fuerte que la presión para que suba el precio. Eso por un lado. Por otro lado, también aquí cabe comentar que este mes, el 27, al final de este mes, es decir, en un par de semanas, se estarán anunciando el alza de los intereses por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos. Se pronostica que lo suban un 0,75 por ciento. Y bueno, esto también tendrá un efecto obviamente en cómo el mercado se va a comportar. Inclusive hay rumores de que pueda que se suba completamente un 1%. Así que hay que tener esto también muy claro y pendiente. Por otro lado, el indicador MACD, que lo hemos estado ya siguiendo en los últimos videos, como vemos, por fin ha tenido este cruce aquí en el contexto de 4 horas. Y cada vez que tenemos este tipo de cruces, esto nos da la señal de que muy probablemente vamos a tener un periodo de recuperación como el que vemos aquí, o como el que vemos aquí también. Claro, hay siempre excepciones. Aquí justo en este mismo punto vemos como después del cruce, aunque hubo un periodo de recuperación, esto después le siguió una fuerte caída en el precio. De todas maneras, a corto plazo podemos decir que esto es una buena señal, que también es confirmada por el hecho de que no caímos por debajo del previo punto bajo que habíamos registrado aquí, es decir, por debajo de los 400 puntos. Así que esto nos puede estar ayudando. También, si miramos el RSI, también allí ya nos encontramos nuevamente por encima de los 50 puntos. Como vemos aquí en esta zona, el indicador nos muestra que allí logramos ya tocar el fondo y empieza a recuperarse un poco más el precio. Aquí quiero clarificar para que no haya malentendidos. Esto se refiere a el contexto de 4 horas, ¿no? No estamos hablando del contexto semanal o del contexto mensual.
De todas maneras, para el día a día esto es una buena señal también. Ahora vamos a darle una mirada detallada a lo que sería el volumen que ha entrado y salido del mercado en los últimos días. Como vemos, el área donde más volumen ha entrado es justo en esta zona de aquí arriba, donde mucha gente que pensaba que el precio seguiría escalando, pues entró al mercado, más sin embargo, después de eso no pudimos mantenernos a ese nivel o pasar ese nivel hacia arriba y como sabemos, pues empezó a caer el precio justo aquí en esta zona. Lo interesante es que en esa caída fue el volumen permaneció relativamente estable, es decir, no hubo un desproporcionado movimiento ni arriba ni hacia abajo, sino que, claro, el día de ayer es la excepción durante las noticias, el anuncio que se hizo del número de las cifras de inflación, perdón. Aquí, claro, yo les dije que iba a ser un tiempo muy volátil. Sin embargo, el tiempo que sigue después de eso vuelve y se adentra en este pequeño rango que vemos aquí. De hecho, si nos acercamos más, pudiéramos inclusive dibujar aquí una línea y básicamente eso quiere decir que se mueve Bitcoin dentro de este rango, con la excepción del día de ayer que obviamente tendría que haber volatilidad. Y esto lo que quiere decir es que actualmente estamos pasando por un periodo de consolidación y acumulación. Es decir, no hay nadie que se siente lo suficientemente pesimista para que caiga el precio, pero tampoco lo suficientemente optimista para que suba. Esto lo que quiere decir obviamente es que muy probablemente el precio de Bitcoin se mantendrá en este rango entre los 19,000 y 22,000 dólares, ¿no? En el caso más optimista. Y probablemente se quedará así hasta el 27 de julio, que coincide con el siguiente anuncio por parte de la Reserva Federal. En el contexto de un día vemos como la línea 200 EMA no nos ha permitido avanzar. Aquí ya vemos varios intentos anteriores. También, claro, estando por encima de ella nos ha brindado buen soporte. Pero bueno, ahora el asunto es lograr montarnos por encima de ella, pasarla y así entonces seguir el movimiento hacia arriba. Aquí puede ser que vuelva otra vez a rechazar el avance del precio antes de que realmente cojamos el impulso que necesitamos para acercarnos más a los siguientes niveles, 22,000, 23,000 dólares. Miremos ahora qué está pasando con Ethereum. Y aquí la situación es muy similar a lo que ya vimos con Bitcoin, como se ve aquí, claro, el día de ayer durante el anuncio de las cifras de la inflación. El precio cayó, pero como vemos, logró subir aquí al nivel de la línea 200 EMA. También aquí abajo, justo a los 1,000 dólares, 1,005 dólares. Justo ahí logró otra vez hacer un rebote en el precio y no cayó por debajo de esta zona. Y ya yo lo he dicho varias veces, este nivel es muy, muy, muy importante. De hecho, aquí el rebote fue de casi el 12%. Es decir, es un nivel que por ahora nos da muy muy buen soporte. Y lo interesante es que si por fin rompemos nuestra línea 200 EMA, pudiéramos subir justo aquí en esta zona, nuevamente a examinar la resistencia en estos niveles, alrededor de los 1,233 dólares. Pero esto obviamente va conectado a cómo se comporte Bitcoin. Como vemos aquí también el indicador MACD es muy muy similar a lo que ya vimos en Bitcoin. También el indicador RSI, la misma situación. Así que en cuanto a esto, pues hay buenas conexiones o por lo menos similitudes, perdón, a lo que sucede con Bitcoin. Lo que sí es interesante aquí es que, como vemos en el volumen, aquí para Ethereum hubo más gente que entró empujando el precio hacia arriba que lo que sucedió en Bitcoin, donde entró más gente tratando de empujar el precio hacia abajo. Así que la gente realmente está utilizando los 1,000 dólares en Ethereum como un buen punto de compra para entrar en el mercado. Y bueno, antes de continuar, quería también darle una mirada aquí a la gráfica en el contexto de diario, ¿no? A la gráfica de cómo van las posiciones que se han abierto en el mercado tipo larga. Como vemos, nos movemos aquí de manera horizontal, pero relativamente estable. De hecho,
En comparación a cuántas posiciones tipo cortas se han abierto en el mercado, vemos que hay mucho más en esta región que viceversa. Si lo comparamos aquí directamente, vemos que aunque sí está empezando a tomar un poco, no es nada en comparación a lo que, por ejemplo, vimos aquí cuando Elon Musk entró en el mercado, que mucha gente entró y quiso vender Bitcoin y apostaban a que iba a caer el precio. Así que de todas maneras esto es muy interesante porque también es un indicador que nos da una claridad de cómo se está comportando el mercado y en qué dirección puede ir moviéndose el asunto. Así que bueno, de todas maneras les recomiendo que también utilicen esta herramienta en el momento de estrategizar tu posición en el mercado. Ahora un repaso a las noticias. Como ya lo sabemos, el día de ayer se anunciaron las cifras de inflación por parte de Estados Unidos, anunciando que se encuentran a 9.1%, es decir, el aumento de mes a mes sigue siendo violento si se mira de esa manera, y esto es algo que no se reversará de una manera muy fácil. Es decir, yo no creo que aquí en cuestión de meses esté otra vez estable la inflación, sino que tomará, yo diría, inclusive un par de años hasta que podamos ver que otra vez lleguemos aquí a alrededor de del 2% más o menos. Bitcoin el día de ayer tuvo una ganancia, o hasta ahora, de 3.5%, y Ethereum 5.28%, algo que ya pues expliqué en el video anteriormente. BNB también le está yendo muy bien. eh, y bueno, en general se pudiera decir, si miramos esto, que en general en las últimas 24 horas, a pesar de lo que se anunció ayer en cuanto a la inflación, pues les está yendo relativamente bien. En cuanto a las liquidaciones de posiciones tipo larga, como vemos el día de ayer durante este evento del anuncio, hubo una liquidación de 12 millones de dólares. Luego vemos que más adelante, cuando empezó el precio a subir otra vez, hubo 6 millones de dólares en liquidaciones tipo corta, y luego 9, casi 10 millones de dólares un par de horas más adelante. Así que también muy muy interesante. Lo que vemos aquí es que los hacedores de mercado continúan aún en este clima financiero, continúan haciendo dinero, continúan jugando este juego que les permite tener ganancias, no importa en qué dirección vaya el mercado realmente. Aquí en el índice de miedo y codicia tenemos ya 18 puntos el día de hoy. Como vemos, hace un mes exactamente estábamos a 8 puntos. Eso quiere decir que, bueno, ha mejorado un poco. Más sin embargo, como vemos aquí en el contexto de de cómo se mueve el mercado durante el año, seguimos aquí en esta zona de abajo y muy cerca todavía a lo que sería los niveles de pánico. Así que, claro, las criptomonedas sigue siendo un activo de mucho riesgo, así que la gente actualmente, muchos prefieren liquidar para pagar las diferentes obligaciones que puedan tener. Así que esto pues es la situación actual. También, ¿no? Relacionado con el anuncio del día de ayer de la inflación, hace 40 años que los Estados Unidos no tenía niveles de inflación como los que se han registrado ahora. También algo muy muy interesante. Y bueno, en general me gustaría saber cuál es tu opinión en cuanto a nuestro video el día de hoy y en cuanto a todos los temas que hemos cubierto. Y si no eres miembro todavía de nuestra comunidad, te invito a que te suscribas, es completamente gratis, a que le des a la campana de notificaciones y obviamente a que le des al botón me gusta para este video. Eso es todo lo que tengo preparado para el día de hoy. Mi nombre es Pasti. Chao, chao.